Anteriormente hablamos de mitología, ahora toca hablar de religión. Recordemos que cada doctrina se basa en textos sagrados que han dado diferentes revelaciones para comportarse y entender la vida como cada religión lo hace. Si no has visto el video anterior de teología en la mitología, te recomiendo que lo veas antes para que puedas disfrutar de este video como debe ser. Primero veamos lo que los teólogos llaman como hermenéutica, que es la interpretación de los textos sagrados. Se puede hacer de dos formas, con la eisegesis, que es concluir con una interpretación personal, o exégesis, que es una interpretación absoluta, es decir, que es lo que literalmente nos quiere decir ese texto fuera de la interpretación subjetiva de los demás. Estos temas son muy delicados, así que vamos a ver cómo existen varias exégesis absolutas, pero el problema es que son con diferentes libros sagrados. Y también veremos cómo de un solo libro sagrado pueden salir muchas religiones gracias a la eisegesis. Vamos a agrupar las religiones o creencias en tres grupos: religiones Dharma, religiones abrahámicas y religiones del Tao, con las asiáticas. Y también hablaremos de los que no profesan religión. Primero comencemos con las religiones abrahámicas, de lo más conocido en el occidente, basado en el creacionismo de 7 días, la existencia de Adán y Eva, la descendencia de Abraham, el diluvio de Noé, los 10 mandamientos de Moisés, etcétera, etcétera. La teología nos cuenta que Adán y Eva, viviendo en el Edén, pecaron, comiendo el fruto prohibido que Dios les dijo que no tocaran, engañados por la serpiente, pasando este mal por toda la humanidad y teniendo una consecuencia por el pecado: la muerte. Todos los humanos morirían tarde o temprano. La esperanza era que en algún momento Dios mandaría a su Hijo nacido de una virgen para morir por nosotros, pagar por nuestros pecados y darnos salvación. Este, claro, sería Jesús, que llegaría muchos años después y moriría crucificado a manos de la misma iglesia. Luego resucitó al tercer día y reina junto con su Padre en los cielos. Así, todos sus fieles serían santos como Él y capaces de acceder a la presencia del Dios Padre gracias a su intercesión. Cuando una persona moría era indigna de ir al cielo, pues era imposible ser perfecto ante la ley de Moisés, por lo que los buenos eran mandados a una especie de limbo llamado seno de Abraham, donde esperarían la muerte de Jesús para ascender al cielo con Él, mientras que en el infierno siempre estuvo esperando a todos los impíos para el sufrimiento eterno. Aquí están ya dos ramas de religiones abrahámicas. Por un lado están los cristianos, los seguidores de Jesús, quienes crecieron con los mensajes de los 12 discípulos de Jesús, que se les conoce como apóstoles, y también con las enseñanzas de Pablo, el último apóstol, y se guían por una máxima autoridad llamada Papa. Por otro lado están los judíos, quienes creen que Jesús no era el Hijo de Dios y aún están esperando a Cristo el Mesías para ser salvos. De aquí nacen los escritos diferentes: la Biblia, que es el escrito del Antiguo y Nuevo Testamento, que copia la vida de Jesús y los apóstoles, y el Torá, que es el de los judíos, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Además, usan otros textos que al final solo toman en cuenta el Antiguo Testamento. Al pasar los años, el cristianismo pierde la esencia del mensaje de Jesús realizando guerras, combinándose con otras religiones y haciendo una hegemonía. Aquí es cuando en la religión árabe se consolida el Islam, quienes creen en los sucesos del Antiguo Testamento. Sin embargo, a Dios no le llaman Jehová, como las religiones antes mencionadas, sino Alá, que significa Dios en su idioma. La gran diferencia entre las dos religiones será en que los cristianos hacen caso a las últimas enseñanzas de Pablo, el último apóstol, mientras que los musulmanes, los fieles del Islam, siguen las enseñanzas de Mahoma, quien es el profeta que trajo la doctrina verdadera. Aquí es donde aparece otro libro. Este recoge el Antiguo Testamento, las enseñanzas de Jesús, y en vez de las escrituras de Pablo están las del profeta Mahoma. Este libro se conoce como Corán. Los cristianos creen que Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo son una trinidad, es decir, un solo Dios, 3 en 1, mientras que el Islam cree que Jesús solo es uno de los profetas del Dios Alá. Al pasar el tiempo, la iglesia cristiana se partirá por Martín Lutero, quien hace una protesta por todo el fundamento que se había perdido. De esta manera existe una reforma y la iglesia se parte en dos: por un lado los luteranos o protestantes o evangélicos pues, y por el otro los católicos. Muchas de las propuestas de Lutero fueron adoptadas por ambas iglesias, pero muchas otras solo se las llevó el protestantismo. De esta manera la escritura vuelve a diferir. La Biblia de los protestantes tiene menos libros que la de los católicos, ya que estos eran considerados como fuera del canon real de las enseñanzas teológicas y les llamaron libros apócrifos. Las diferencias de las iglesias será que la protestante cree que Jesús es el único intercesor hacia el Padre. Los católicos pensarán que personas santificadas como María pueden también interceder. Además, los católicos creerán en una jerarquía y una autoridad, que es el Papa. Seguido van los cardenales, obispos, sacerdotes, etc. Mientras que los protestantes afirman que no se necesita una autoridad, pues todos somos sacerdotes. Aún así tendrán muchas más similitudes que diferencias. Los católicos practicarán la liturgia, es decir, prácticas de rituales, donde aquí estarán los 7 sacramentos, es decir, actos y prácticas importantes para la vida cristiana. Todas las hará el protestante, pero llamadas de otra forma. Algunos ejemplos: reconciliación con arrepentimiento, confirmación con recibir a Cristo, Eucaristía con Santa Cena, que es la conmemoración de la última cena que Jesús tuvo con los discípulos,
orden sacerdotal, conocida como vida pastoral, etc. De hecho, hay algunos que se van a llamar igual para ambos, como bautismo y matrimonio. Por esto mismo, muchos creyentes buscan algo llamado ecumenismo, una unión definitiva entre la Iglesia Católica y los protestantes, pero no se ha podido. Los líderes espirituales se llaman pastores para los protestantes, curas o sacerdotes para los católicos y rabinos para los judíos. Por la escasez de la jerarquía, la iglesia protestante se seguirá partiendo, haciendo cientos y cientos de diferentes denominaciones, que entre ellas las dos más fuertes son los calvinistas, que afirman que todo está predestinado, pues los que son salvos o echados al infierno ya están predestinados y no pueden hacer nada, o los arminianos, que sí creen en el libre albedrío, pero además cada una de estas se seguirá partiendo. En las denominaciones actuales más conocidas están los bautistas, quienes muchos siguen siendo calvinistas y piensan que los milagros que se hacían en los tiempos de Jesús ya cesaron, mientras que están los pentecostales, quienes la mayoría son arminianos. Además creen en los milagros, la danza bajo el espíritu, dones espirituales, mientras que otros también creerán que eso ya cesó. Y por cierto, hay una rama del catolicismo fusionada con el pentecostalismo, llamados católicos carismáticos. Además, saldrían otras perspectivas como la teología de la prosperidad, que propone que entre más sigues a Dios, mejor te irá en la vida, y puedes decretar o declarar prosperidad en tu vida para que te vaya bien con solo decirlo. Pero aparte, siguieron existiendo más denominaciones como los mormones, quienes su profeta fue Joseph Smith y creó el libro del Mormón. También testigos de Jehová, que se manejan con la Biblia pero que no creen que el Dios sea trino. Los adventistas, que su distinción mayor del protestantismo es que el día de reunión es sábado y no domingo. Y así más ramas y más, mucha eisegesis. También el judaísmo tuvo sus denominaciones, como el judaísmo hasídico o los esenios, los cuales eran sectas más tirando a lo místico basándose en el Cábala, una forma de interpretación metafísica y esotérica del Antiguo Testamento, tirándole al ocultismo, que ya hablaremos de eso más adelante. Por otro lado también está el rastafarismo, que viene de una descendencia judeocristiana, comenzando en Jamaica, por la represión racista que existía. Un señor llamado Marcus Garvey dijo: África para los africanos. Cuando un negro en África sea coronado, la represión cesará. Y tal cual así fue. Vamos a Etiopía, conocido como la Jerusalén de los Rastafaris, es decir, donde nació el Mesías. A Etiopía se le conoce como Sion, la Tierra Santa. Un señor llamado Tafari Makonnen es coronado por fin y lucha por el racismo hasta liberar el pueblo. Por lo que las palabras de Marcus fueron correctas, se le consideró como la reencarnación de Juan el Bautista, quien preparó el camino para el Mesías, según la Biblia. Los Rastafaris creen que Dios se reencarnó 3 veces, primero en Melquisedec, luego en Jesús y por último en Tafari Makonnen, que de ahí viene la palabra Rastafari. Tafari significa creador y Rasta cabeza. Es una analogía a decir líderes creados. Que por cierto, este señor pasaría a llamarse Haile Selassie, el príncipe de paz, la reencarnación de Jesús. Luego esta religión se expandió mundialmente mediante la música de su cultura, el reggae. El mayor exponente fue el profeta Bob Marley. La bandera Rastafari es la misma de Etiopía, pero con el león de la tribu de Judá, que representa claro a Dios en las historias bíblicas. Las rastas es una similitud a la melena de león y representa cercanía con Dios. Además se cree que para hacer una conexión espiritual correcta se debe usar la planta que Dios dejó en la tierra para eso, que es la ganja, o sea, el cannabis o marihuana, ya que viene de la naturaleza y para los rastas todo debe ser natural. De hecho, no toman alcohol y lo ven como pecado, y muchos ni siquiera toman medicinas porque los químicos no son naturales. Esta es la razón de la muerte del señor Bob Marley, quien no aceptó asistencia médica. Muchos rastas se molestan cuando la gente usa la marihuana por diversión, pues creen que es un irrespeto y no la usan como se debe, un ritual espiritual. Además, también no solo el judeocristianismo tuvieron diferentes ramas. Los musulmanes también al morir Mahoma necesitaban escoger al califa, es decir, el sucesor equivalente al papa. Así que aquí se dividió el grupo en 2 sectores. Los sunitas, quienes se basaban en un libro sagrado llamado Sunna, donde estaban escritos mandatos de Mahoma, que decía que el califa sería escogido por la comunidad. Y por otro lado estaban los chiitas, que decían que el sucesor debería ser Ali, el heredero por herencia. Los sunitas ahora conforman el 90% del Islam y se consideran los más ortodoxos, es decir, apegados a las creencias. Y los chiitas son el 10%. Los chiitas creen que el imán, o sea, el líder espiritual de una mezquita, o sea, de un templo, es un intercesor de Alá y hasta puede tener ciertos poderes, mientras que los sunitas respetan al imán, pero creen que la relación es directa sin necesidad de intercesores. Aún así, sí tienen cosas en común, aquellos rituales que ya se practicaban por revelación del profeta Mahoma, como orar 5 veces al día, ayunar en el día del Ramadán, es decir, el 9º mes del calendario islam, siendo sagrado y conmemorando la revelación del Corán a Mahoma, y peregrinar, que es un verbo que significa visitar un lugar sagrado. En el 12º mes, siendo el último del calendario de esta religión, nada más y nada menos que a la Meca, el lugar sagrado donde nació Mahoma en Arabia Saudita. Ahí hay un lugar llamado Mezquita Sagrada, donde se encuentra un cubo enorme metálico llamado Kaaba,
que fue edificado por el mismísimo Adán y reconstruido por Abraham y su hijo Ismael. Aquí se debe hacer ciertos rituales como dar una cantidad de vueltas al cubo, orar y rezar textos sagrados, etc. Ir a la Meca se debe hacer al menos una vez en la vida según los musulmanes. Claro, si se tiene la capacidad de salud y económica. Así como en el cristianismo, en el islam habrían pequeñas religiones derivadas que surgirían como los drusos, que es muy parecido al islam pero incluyendo muchas filosofías como el hinduismo, las enseñanzas de Platón y hasta gnosticismo, que ya hablaremos de eso luego. Y por cierto, es importante aclarar, como motivo de educación y cultura, existe una rama del islam llamada yihadismo, que lastimosamente es la que más nos muestran en la cultura occidental y es la que se encarga de imponer sus creencias mediante la violencia y terrorismo, por lo que no puedes creer que los musulmanes son asesinos. De hecho, ellos no tienen nada que ver con los terroristas, pues porque no lo son. Recuerda separarlos y entender diferencias entre musulmanes y yihadistas. En resumen, las religiones abrahámicas, aparte de sus orígenes similares, comparten una idea monoteísta, es decir, solo hay un Dios. También una idea creacionista que Dios creó el mundo. Desde la martirología se basan en los 10 mandamientos de la ley de Moisés con las enseñanzas de Jesús. Simplemente los musulmanes agregan las reglas de Mahoma a la lista. En soteriología, para ser salvos obviamente habrá que cumplir los mandamientos de cada religión. En el caso de algunas ramas protestantes creerán que también será necesario creer en la muerte y resurrección de Jesús. Es decir, no importa qué tan bueno seas, si no crees no podrás entrar al cielo, ya que es imposible cumplir la ley y al creer recibirás la gracia de Jesús quien te hará limpio de pecado. Según la escatología, el fin de los tiempos para los judíos será cuando venga el Cristo, ya que para ellos Jesús no fue el Cristo, mientras que para los musulmanes y cristianos esperarán la segunda venida de Jesús, quien por fin reinará en la tierra y viviremos en la eterna paz junto con él. En muchas propuestas, claro, esto traerá sucesos destructivos. Le llaman el Armagedón, donde los creyentes y fieles no estarán, solo los que no siguieron las enseñanzas religiosas, y sufrirán muchos dolores. Tal vez ya has escuchado del rapto, una doctrina muy conocida, pues los protestantes creen que en algún momento serán raptados todos los fieles, y en la tierra solo quedarán los herejes, siendo ellos los que sufrirán el Armagedón, y al pasar una cierta cantidad de años Jesús volverá con sus fieles a reinar en la tierra y destruir toda maldad. En las religiones abrahámicas el paraíso es el destino de todo fiel. El único que tendrá algo peculiar y diferente será el del Islam, el cual se llama el Jannah, donde aparte de vivir en eterna paz con el único Dios, los hombres tendrán al servicio de mujeres vírgenes increíblemente hermosas y todos los deseos serán cumplidos. Además de todo lo antes hablado, hay más ramas teológicas que han nacido a raíz de estas doctrinas, como por ejemplo, teontología, el estudio de Dios Padre; cristología, estudia a Cristo y su relación con Dios y con la humanidad; mariología, es el estudio sobre la Virgen María; angeología, estudia a los ángeles y su misión; agiología, estudia a los santos; demonología, estudia a los demonios, particularmente a Satanás; apologética, defensa de la fe contra los ataques de las sectas, herejías y más; eclesiología, estudia los múltiples aspectos y facetas de la iglesia y más. Bien, ahora veamos las religiones Dharma, que nacen de los Vedas, es decir, 4 textos antiguos revelados por divinidades, y estas religiones no tienen ni principio ni fin. Por ejemplo, el hinduismo, según sus creyentes, es la religión más antigua, no tiene ni fundador, dogma único ni organización central, creen en diversos dioses, de 33 a 3000, que al final forman parte de uno solo, por lo que son monoteístas. Uno de los dioses más conocidos es Ganesha, el dios de la sabiduría, se representaba con un elefante. Esta religión afirma que este mundo material es una ilusión llamada Maya. Lo real, lo divino, que no vemos, se llama Atma. Nosotros somos una fusión de 3 cuerpos, el físico, el sutil, que es el pensamiento y sentimientos, y el alma. El objetivo será buscar la paz interior para que al morir se trascienda al Atma, uniéndose el alma con la divinidad. Mientras esto no suceda, seguirá un ciclo de reencarnación en el Maya, teniendo varias vidas hasta lograr el objetivo. Y de hecho, si la vida que una persona lleva es muy materialista y egoísta, ni siquiera reencarnará en un humano, sino en un animal. Entre más grotesco es el comportamiento, podrá incluso reencarnar en una mosca. Esto se basa en lo que el hinduismo se conoce como karma, o sea, recibirás lo que mereces. Por eso en el hinduismo respetan mucho la vida, porque ven a todo animal como una reencarnación. Por otro lado, se considera que muchos dioses han venido a la tierra reencarnando en elefantes o vacas. Por ello estos animales son sagrados. Sin embargo, ha existido discriminación en esta cultura por el sistema de castas, que es una pirámide de 4 niveles de reencarnación que depende de tu vida pasada, y eso tiene que ver con tu estrato social. Si reencarnas en niveles bajos, no puedes relacionarte con gente de arriba y no podrás escaparte de tu casta hasta tu otra vida. Si es que te comportaste de forma correcta, podrás reencarnar más arriba. Para evitar discriminación, la India ha hecho mucha intervención política. Por cierto, los hinduistas creen que en el infinito flotaba Vishnu, un ente que cuando respiraba y exhalaba se creaban universos en forma de huevo. Cada huevo era controlado por otro Vishnu más pequeño para cada universo, y de cada Vishnu florece otro dios llamado Brahma.
En nuestro universo, Brahma pasó meditando tanto tiempo que sintió una vibración que la representamos como y es el famoso Esto ayuda al dios a entender el conocimiento, que se llama Veda, y de aquí nacen los 4 Vedas, los 4 libros sagrados. Por eso la meditación y el yoga es tan importante para el hinduista. El Brahma dejará de existir en algún momento. Tiene 4 ciclos de desarrollo llamados Yuga. El primero es la verdad o edad de oro, luego la edad de plata, luego la edad de bronce y por último la edad de hierro y la oscuridad. Por cierto, esto no tiene nada que ver con las edades históricas, esto es puramente hinduismo. Si vemos los ciclos, desde lo más divino y puro llegamos a lo peor, la caída a lo material. Se dice que ahorita estamos en este ciclo, en el ciclo de hierro, lo que hará que la humanidad llegue tan bajo que desaparezca por culpa de la ignorancia espiritual y dé lugar a una nueva humanidad que volverá a cumplir los 4 ciclos. Pues la línea de tiempo del hindú no es lineal, sino cíclica y se repite una y otra vez. Esto es la escatología hinduista. ¿Y quién trajo todas estas enseñanzas a la tierra? Como sabrán, siempre hubo un profeta como Abraham, Moisés, Jesús, Pablo, Mahoma, etc. En el hinduismo es Krishna, quien según los registros es la primera persona que planteó la idea de Dios en la historia. Su vida, muy parecida a la de Jesús, nacido de una virgen a quien el emperador en turno quiso matar, se escapó y dio a luz en un lugar escondido. Krishna es una de las reencarnaciones de Vishnu, quien es el principio de todo. Desde aquí nació el budismo, una religión sin Dios, o una filosofía para otros, creado por Siddhartha Gautama, un príncipe nacido en un palacio que fue profetizado para ser un líder político o espiritual, una de dos. Su padre, el rey, quien quería que siguiera sus pasos, le dio todos los lujos que te puedes imaginar para que Siddhartha no se quisiera apartar del palacio. Pero fueron tantos placeres que no se sintió lleno, por lo que se escapó y buscando respuestas existenciales meditó debajo de un árbol, tanto tiempo que se iluminó. Y empezó a dar estas enseñanzas a todos convirtiéndose en un líder espiritual. Ahí cambió su nombre a Buda. La primicia del budismo es que el mundo es sufrimiento. Es decir, el infierno no existe, sino que el infierno es aquí en la tierra. Y lo que nos hace sufrir es el deseo a lo material, estando en un ciclo de reencarnación sin fin para seguir lamentándonos. La única forma de desprendernos de esto es meditando, haciendo yoga y haciendo el bien con el fin de llegar al nirvana, un estado de conocimiento y paz para morir y no volver a existir con el fin de no sufrir nunca más. El budismo no le ora a Buda, pues él solo fue una especie de profeta. Esta es una religión sin Dios y buscan trascender con el nirvana para jamás volver a existir. Luego salieron más religiones como por ejemplo el sijismo, en protesta del sistema de castas del hinduismo y mostrándose en contra de la discriminación y a favor de la igualdad. Es casi parecida al budismo, la única y gran diferencia es que sí creen en Dios. De hecho, creen que todas las religiones adoran al mismo Dios, muy parecido al bahaísmo, un monoteísmo moderno que afirma que todas las religiones adoran al mismo Dios. Además, creen en que todo debe estar ligado a la ciencia y la educación para tomar las mejores decisiones. También consideran que el mundo debe tener un idioma auxiliar universal y una sola organización debe regir el mundo entero para lograr la paz mundial. Aquí no existe ninguna guía espiritual, pero sí miembros que controlan toda la religión Bahá'í. Esta se basa tanto en creencias hinduistas, budistas, judeocristianas, islámicas, etc. De hecho, su símbolo es una estrella de 9 puntas, representa a las diferentes religiones que acepta como parte de ellos mismos. También podemos conocer el jainismo, nacido también en protesta contra el sistema de castas. Ellos creen que para lograr culminar con la reencarnación se debe llegar a una vida espiritual de intensa meditación, sin apego a lo material y la sexualidad. Además, no creen en Dios. Y bueno, vámonos a China, donde habían 2 corrientes filosóficas, la confuciana de Confucio, quien sin creer en Dios plantea ideas sobre la ética y la política y la religión, o el taoísmo o filosofía Tao, que esta es la que nos compete. Los taoístas creen que todo se formó a partir de una energía que es el principio y fin. El Tao es conformado por 2 sustancias importantes llamadas Qi, el Yin y el Yang. El Yin, fuerza femenina pasiva y destructiva, y el Yang, fuerza masculina creadora y penetradora. De esta manera, al complementarse se formó el universo. Todo comienza de un viejo muy famoso y sabio llamado Lao Tse. La leyenda cuenta que un día se fue del imperio chino y antes de irse el guardia le pidió que por favor le compartiera su sabiduría. Así que se sentó debajo de un árbol y escribió el Tao Te Ching, el libro de los taoístas. Las enseñanzas piden una vida ética sin banalidades, sin aspirar riquezas o fama, ser pacifistas y cumplir el Wu Wei, que es aceptar la vida con sencillez, como un árbol que sin esforzarse puede llegar a ser increíblemente grande. Los taoístas lo ven así: una vida sin esfuerzo y excesos producirá sabiduría. A eso se le llama como fluir en el Tao. Hay un cuento taoísta muy famoso de un señor que se le perdió un caballo y su vecino le dijo: ¡qué mala suerte! Y él respondió: el tiempo lo dirá.
A los días el caballo regresó con una yegua, entonces se duplicó sus activos y el vecino le dijo: ¡qué buena suerte! Y él respondió: el tiempo lo dirá. Luego el hijo del señor montó la yegua y se quebró el pie, por lo que el vecino dijo: ¡qué mala suerte! Y el señor respondió: el tiempo lo dirá. A las semanas el imperio chino entró en guerra y reclutó todos los jóvenes, menos el hijo del señor porque tenía la pierna rota. Y así, técnicamente, la reflexión es que cada cosa que pasa no puede ser ni mala ni buena, ya que tendrá consecuencias que no sabemos, y hay que aprender a fluir y aceptar la vida viviendo el momento, ya que es incierto. Esto es el Wu Wei. Los taoístas practican Tai Chi, un arte marcial, y también Tai Chi Zen. Zen viene de respirar, lo que es meditar, de ahí proviene la palabra también budismo Zen. Esta práctica se utiliza para la sexualidad. Los taoístas creen que los impulsos sexuales pueden subirse hasta el corazón y en puntos extremos subirlos hasta el cerebro, pudiendo haber orgasmos en el corazón y orgasmos cerebrales. A esto se le llama transmutación sexual. Para esto se necesita subir 33 niveles, haciendo alusión a las 33 vértebras que también se relacionan con los 33 años que vivió Jesús. Al llevar esta energía a la cabeza se logrará desarrollar el tercer ojo y ver la realidad. Existen técnicas para hacer esto, como encerrarse en un cuarto oscuro por 21 días al lado de un instructor, pues el Tao afirma que nadie puede lograr estas cosas solo, siempre se necesita la ayuda de un maestro. Y con la escatología, bueno, al morir nos desvanecemos y seguimos siendo parte de la energía Tao. En la cultura china, más que pensar en un paraíso, siempre se piensa en el legado familiar. Ese es el premio, por ello tener hijos era muy importante. Han poblado tanto el lugar que ahora solo se permite tener un hijo por pareja. En fin, el taoísmo es muy interesante. También podemos ver la religión de Japón, el sintoísmo o Shinto, que significa el camino de los dioses. Se cree que en el principio una esfera gigante se partió en dos, creando un pedazo el cielo y otra la tierra. De aquí salieron muchos dioses, por lo cual es una religión politeísta. A esto se les llama dioses kami, y en particular dos de ellos fueron designados para poblar la tierra. Estos son Izanagi e Izanami. Aquí fue que nacieron ríos, islas, etc. Además de otros dioses como Tsukuyumi, dios de la luna, Susano, rey del mar y la tormenta, y Amaterasu, diosa del sol, la principal deidad para los sintoístas. En esta religión todo tiene un dios, dios de las plantas, de los animales, etc. Por lo que hay millones de dioses. La creencia central es tratar bien a todos para tener una buena armonía con los dioses. Estos son venerados en los templos, los cuales en su entrada tienen la arquitectura llamada Tori, que separa el mundo material del espiritual. Ahí se hacen rituales para conseguir la armonización con los dioses del kami. Y bueno, en Vietnam siguen el caodaísmo, en Corea apareció el chendoísmo, entre más cientos de religiones que no podemos abordar en el video porque nunca acabaría. De hecho, también existe otra rama llamada ocultismo, donde se encuentra lo esotérico, alquimia, metafísica, brujería, hechicería, satanismo. Por aquí entra también el gnosticismo, quienes creen en la autosalvación, fundamentando que Dios realmente es el diablo, es malo y se alimenta del sufrimiento, por eso creó la tierra. Parecido a los hinduistas, la manera de salir de este mundo es mediante la gnosis, el conocimiento que puede conseguirse en la meditación y trascender al mundo espiritual llamado Neuma, o seguir reencarnando. Esto se logra con mensajeros de luz, mentores. El mayor exponente según los gnósticos es Jesús, y al saber esto uno se logra salvar solo y salir del tormento del falso dios llamado Demiurgo. Y encima de este dios hay uno que sí es el verdadero, se llama Abraxas. Por cierto, los gnósticos se consideran panteístas, es decir que todo es Dios. Nosotros, junto con las plantas, el aire, los animales, somos Abraxas. Además, los gnósticos afirmaban que Demiurgo es el mismo Jehová, el dios malo. Estas creencias se consideraban como herejías. Los gnósticos fueron asesinados por los cristianos en los pasados años. Y finalmente llegamos a los que no profesan religión, o llamado secularismo. Aquí están los ateos, quienes afirman que no hay Dios. Los agnósticos, quienes proponen que no hay forma de comprobar si existe un Dios o no, por lo que se consideran no sabedores de esta respuesta, pero no seguidores de una religión. Están los deístas, que creen en que existe un Dios, pero es indiferente a la creación, por lo que no hay que venerarlo. O aquí también entra el pastafarismo, una parodia religiosa como una burla que cree en el monstruo de espagueti volador. Siendo hipotéticamente monoteísta, usan esto como una protesta, en la que la religión no debe meterse en la ciencia. Al final, los participantes del pastafarismo son personas secularistas. Todas estas líneas de pensamiento aseguran tener la razón,
Sus escritos se consideran canon, es decir, los reales, y los demás escritos los consideran apócrifos, o sea, no oficiales. Esto es la visión que cada religión tiene de otra. Al final son tantas cientos de religiones que imponer pensamientos o hacer burla de ellas es solo sinónimo de inmadurez. Es muy importante conocerlas para culturizarnos y poder respetar y admirar los estilos de pensamiento que cada creencia genera. Al final, todas buscarán lo mismo, vivir en armonía y paz. Suscríbete a Universal Data para más videos.